el norte de Noruega no es solo una cuestión de trabajo, también es un estilo de vida completamente diferente. Yo me encuentro en Sherwood trabajando en una planta de procesamiento de pescado y también trabajé de bartender en un sport bar. Quiero compartir cómo es realmente trabajar en este lugar, cómo son las condiciones de vida, el clima, la aislación de estar en un pueblo más pequeño y no en una ciudad muy grande, especialmente en invierno, cuando se mezcla la oscuridad, el frío, el aislamiento, la rutina y al mismo tiempo cruzarte gente de muchos países diferentes. Y primero quiero empezar a hablar con los tipos de trabajo que se encuentran acá, más que nada en el norte de Noruega. Industria pesquera, el tema de la pesca, procesamiento, todo lo que es producción. También hay mucho turismo y hospitalidad. Todo relacionado a eso van trabajos como el tema de bartender, restaurante, guías turísticos, guías de ballena. Después otro tipo de trabajo hay como construcción, logística. Logística podemos encontrar en supermercados, también de delivery como pedido ya a la Argentina. Hay empresas como Wolt y Fodora. Y también hay trabajos más específicos como salud y educación, pero ahí ya deberías tener un poco de noruego o alguna profesión. Y estos trabajos funcionan tanto en verano como en invierno, pero la mayor temporada a donde se consigue más es claramente en invierno. En general, como en casi todos lados, el inglés es un requisito, no siempre, y la experiencia realmente no es necesaria. Pero como todos lados, hablar la lengua materna siempre ayuda mucho y puede ayudar a conseguir incluso mejores salarios. El tema de las temporadas es una clave parte para entender cómo funciona el laburo acá. En qué fecha te conviene venir, en qué fecha puedes conseguir mejor trabajo. En invierno hay mucho temporada de turismo, también las industrias pesqueras, más que nada el tema de procesamiento de pescado arranca muy fuerte. Entonces en invierno es algo que muchos inmigrantes utilizan para venir a esa temporada. El tema de la primavera, ya el tema del turismo baja un poco, las plantas de procesamiento de pescado sigue bastante. Es verdad que entre enero y febrero suele bajar un poco el trabajo, pero después empieza a arrancar fuerte de vuelta. En verano también hay mucho turismo. Es otro tipo de turismo, más como senderismo, sol de medianoche, excursiones. Entonces también vas a poder conseguir trabajo en hoteles, bares, como guía. Y después viene el otoño. El otoño es como una baja parcial de todo. Suele haber menos trabajo, pero es cuando ya uno empieza a ver dónde va a pasar el invierno. Eh, Empiezan a contratar gente, empiezan a cambiar los contratos también de trabajo. Y yo creo que personalmente es la mejor época para venir a buscar trabajo. Viene siendo entre agosto y septiembre. Incluso octubre. Ya más adelante es un poco más complicado porque la gente ya está contratada y también es más difícil conseguir lugar para vivir. Ahora quiero hablar un poquito sobre el tema del ahorro, del sueldo, si es que se puede ahorrar acá, si es cuánto se gana. Quiero hablar de números reales. El sueldo mínimo viene a ser un aproximado de 216 euros no, coronas la hora, que vienen a ser unos 21 dólares la hora antes del impuesto. Con el tema del impuesto normalmente se paga un 25% y el sueldo mínimo también depende mucho del sector de donde te encuentres. En el caso de las plantas de procesamiento de pescado, el mínimo viene siendo en 2,25 coronas, unos 22 dólares, digamos. Y luego también hay otros sectores como la construcción que se suele pagar un poquito más, en 2,30, 2,40, incluso 2,60 la hora. Específicamente donde yo estuve trabajando, en esta planta de procesamiento de pescado, solíamos hacer 8 horas diarias, contrato de 100%, se paga 7 horas y media y 30 minutos de descanso no pagos. También los sábados se paga extra y los domingos también.
Esto funciona mucho, depende de la temporada. Ahora en noviembre, diciembre se suele hacer mucha hora extra. En vez de 8 horas puedes hacer 12 horas, 14 horas. Un sábado puedes hacer también esa cantidad de horas, te pagan un 50% más. Y los domingos te pagan un 100% más. O sea que en vez de estar ganando unos $20 la hora, 22, estarás ganando 44 ante impuestos. Y con el tema de los contratos, esto quiero aclarar un poquito también cómo funciona, ya que funciona distinto a lo que suele ser en otros países. Acá los contratos van por porcentaje. Puedes tener un contrato de un 1%, de un 10%, de un 20%, de un 40%, de un 50%, de un 80%, de un 100%, que viene siendo de tiempo completo. Ahora, ¿qué quiere decir? Que si vos tenés un trabajo con un contrato del 1%, estás garantizado, mejor dicho, el empleador no está garantizado, obligado a llamarte para trabajar. Eso no quiere decir que puedas trabajar 160 horas en un mes, aunque tengas un contrato. Y esto lo vi mucho, especialmente en bares y restaurantes, ya que les sirve por el tema de temporada. Cuando hay temporada baja se suelen llamar menos, en temporada alta sueles hacer muchas horas extras. Por otro lado, cuando vos tenés un contrato de un 80% o un 100%, el empleador está obligado a darte 40 horas semanales, que es lo que va por ley, y estás como más estable, digamos. Ahora, tener un contrato de 1%, 10, 20% suele tener algunas implicaciones como, no en todos los casos, pero capaz se te complican conseguir vivienda. No siempre es así, pero en norma general, tener un contrato bajo a tener un contrato alto, la diferencia es que estás más tranquilo o que lo facilita todo. Y una conclusión rápida de todo esto es que de un contrato con 220 coronas la hora a 250 puedes vivir tranquilamente. Las horas extras o los turnos especiales como de noche también sirven muchísimo. Los contratos de 100% suman mucho, son más estables. Los contratos de 1 al 20% pueden darte muchas horas o como pueden darte casi nada. Y el impuesto, por norma general, son 25%. Ahora quiero hablar de las condiciones de trabajo, que depende mucho del clima, del sector, de si trabajas adentro o afuera. Cuando trabajas adentro, como en la planta de procesamiento pescado, no sufrís tanto el viento y la nieve, pero sí que sufrís el frío y la humedad. La temperatura, digamos que de rondar en los 2 grados. Las jornadas suelen ser largas y no ves la luz solar, menos en invierno. Hay mucho movimiento y suele ser un poco exigente el trabajo físico, pero se hace llevadero. Al principio puede ser medio duro, pero después se hace rutinario. Y hablando justamente del invierno, está la noche polar, que acá suelen ser 2 meses. Y si bien a cada uno le afecta diferente, claramente eso puede cambiar mucho el ánimo de cada uno. El tema del ambiente laboral es multicultural, por lo menos en la planta donde yo estuve trabajando, habían muchos lituanos, ucranianos y de Letonia también. Muchos de ellos no hablaban inglés, se comunicaban en ruso. Y también habían algunos que otros noruegos que su inglés tampoco era el mejor. Pero bueno, por lo menos te puedes comunicar. Y de alguna manera te haces entender. Dando vuelta. Incluso mi jefe, que era noruego, tampoco tenía un inglés muy bueno. Eso es una muestra de que en este caso el inglés no es un requisito. Te van a contratar aunque no lo sepas. Ahora me gustaría hablar un poco de lo que son los requisitos. Esto incluye la documentación. Hablando de eso, si uno viene con pasaporte europeo, es muy fácil hacer todo el tramiterío y venir a trabajar. Si no tenés pasaporte europeo, ahí ya se puede dificultar bastante. Hay opciones como visa, o otra es venir como estudiante o sponsoreado por una empresa. Para alguien con pasaporte europeo, como es mi caso,
los requisitos son mínimos. Tenés que registrarte en la policía, tenés que tener un D-Number, tenés que tener Bank ID y algo con lo que puedas cobrar. Normalmente en Tromsø, como es una ciudad grande, algunos empleadores te suelen aceptar Revolut. No es su preferimiento. No, normalmente ellos prefieren que tengas una cuenta bancaria local. Y si estás pensando en quedarte más tiempo, a la larga sí o sí te tenés que cambiar a una cuenta de banco noruega. Y también otro de los requisitos es que en la página oficial de Noruega te tenés que registrar como buscador de trabajo. Otro requisito es el tema del idioma. Y esto lo voy a dejar bien en claro. El inglés. ¿Es un requisito esencial? Y la realidad es que sí y no. Comunicarse en inglés te va a permitir comunicarte con las personas del día a día, pero la realidad, como mencioné antes, es que en la planta donde yo trabajé no piden inglés, y conozco amigos, compañeros argentinos que han venido con cero inglés y aún se la rebuscan lavando platos de construcción o incluso en estas plantas de pescado. Entonces, sí, no es obligatorio el inglés, pero mi recomendación es que vengan con un inglés, por lo menos un inglés básico. Tema de noruego, no es un requisito. Esto también depende del objetivo de cada uno. Si uno quiere especializarse en algo o quiere trabajar como en salud o educación, ahí ya sí va a ser un requisito, pero norma general no te lo piden. Incluso en atención al cliente. En atención al cliente puede ser que te lleguen a pedir noruego. Esto hablando de las grandes ciudades. Ya en pueblos como Jervoy, a donde estoy, ya el noruego empieza a ser un requisito más esencial si lo comparamos con Tromsø, por ejemplo. Y el tema de la experiencia, la realidad acá es que no te suelen pedir experiencia. Si bien suma mucho, suelen contratar sin que la tengas. Los empleadores se fijan más el tema de la puntualidad, la responsabilidad y la actitud que tengas. En el caso de las plantas de procesamiento de pescado no suelen pedir experiencia, siempre suma. En hoteles y restaurantes y todo lo que es servicio tampoco suelen pedir experiencia, siempre viene bien. Y ya cuando hablamos de guías, ahí ya suelen pedirlos. Y todo lo que sea trabajo esenciales, ya ahí sí, suelen pedir más experiencia también. Los empleadores prefieren contratar a alguien que sea responsable y sin experiencia a contratar a alguien que tenga experiencia pero que no tenga compromiso.